Seguimos con Dinámica Económica. Aquí estamos conversando con Fran Aristi sobre seguridad social. Nos quedamos con el tema de SENASA y de los contratos con las prestadoras de servicios de salud, en el sentido con las clínicas privadas. Ciertamente esa forma de contrato, Aristi, y sin una mayor regulación que la de la supervisión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, pues entonces se puede prestar a corrupción, que fue donde quedamos, porque ahí no se está hablando de contratos que tú dices que tiene que ir a compras de contrataciones, que hay que hacer una licitación ni nada de eso, no. Se hace en directo. Correctamente, se hace en directo. El artículo 159 de la ley 8701 establece que la ARS SENASA, el Seguro Nacional de Salud, que así que le llaman la ley, Seguro Nacional de Salud, contratará a los prestadores de servicios de salud en las mismas condiciones que la ARS privada, sí, de manera directa. De manera directa. Grado a grado. Entonces, eso se presta, si no hay una supervisión ahí, eso se presta a situaciones como las que estamos viendo ahora. Claro, naturalmente. Yo entiendo que todos esos contratos por paquete y per cápita, me imagino que van a ser revisados por los auditores, porque el señor presidente dijo que allá está la Cámara de Cuentas, está la CISARRIL, y creo que el PECA, ¿verdad? Sí, sí. Auditando a la ARS SENASA. Yo creo que lo primero que deben de revisar son todos esos contratos donde se establece la forma de pago per cápita o por paquete. Por paquete, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, Esteban, si yo soy, vamos a suponer, ARS SENASA, el director ejecutivo, y tú eres mi amigo Esteban, y tú tienes una clínica, y la clínica me factura a mí, a SENASA, todos los meses, por servicio prestado, 60,000 pesos mensuales. Porque yo digo que se presta, ese tipo de contrato se presta a corrupción, se puede prestar a corrupción. Yo, para ayudarte a ti, Esteban, te hago un contrato de 1 millón de pesos mensuales. Sí, en vez de ser por servicio prestado, que sea de 1 millón de pesos mensuales. Pero ya estamos hablando de un contrato que me va a hacer recibir a mí como clínica privada 12 o 13 veces más de lo que yo recibía en condiciones normales por servicio prestado. 10 veces más, como 15 veces más. Exactamente. Porque la clínica, en ese caso, tú lo que me facturaba a mí era 60,000 pesos mensuales promedio. Por promedio. Pero ahora yo te voy a pagar 1 millón de pesos mensual para que le dé servicio de salud a todos mis afiliados que lo requieran. Pero, sin embargo, el promedio va a seguir igual. El promedio va a seguir, exactamente. El gasto de la clínica va a seguir siendo igual. Algunos al promedio de 60,000 pesos mensuales. Entonces, por eso, ese tipo de contratos, yo digo que se prestan mucho, se pueden prestar a corrupción. Y tiene la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, tiene que ejercer una labor bien ardua de supervisión y fiscalización de esos contratos, de manera que pueda comprobar que los servicios que presta esa clínica a ARS SENASA se corresponden con el pago que le hace ARS SENASA a la clínica mensualmente. Eso es determinante. Sí, hacer un levantamiento, debemos decir, de comparativo de servicios promedio versus el pago que están recibiendo para saber si es razonable el margen que pudieran tener, pero no un margen excesivo como está ocurriendo en la actualidad. Exactamente. Por eso yo pero digo que, ahí el fallo principal está en ese aspecto, porque fíjate que estamos hablando. Ok, las condiciones contractuales para SENASA deben ser las mismas condiciones contractuales que las otras ARS del sector privado con relación a los prestadores de servicios. Sí, pero debe ser así para los asegurados de SENASA del régimen contributivo, pero no para los asegurados del SENASA del régimen subsidiado, que incluso son la mayoría y corren en términos de cuentas por pagar totalmente bajo la responsabilidad del Estado. Exacto. Entonces, como el dinero del Estado no le duele a nadie, la parte que tiene que ver con contratos para pacientes de régimen subsidiado en las prestadoras de servicios del sector privado debería ser mediante algún tipo de licitación o mediante algún tipo de procedimiento más riguroso que simplemente un contrato directo sin ningún tipo de supervisión. Claro, por eso el gasto de los servicios de salud del régimen subsidiado fue un 70% en el sector privado.
¿Por qué? Porque la tarifa que tienen las clínicas privadas es mucho más alta que la tarifa que tienen los hospitales públicos. Entonces, no se justifica que el Estado, lo que le paga a la ARS Senasa, 329 pesos, creo que con 61 centavos por afiliado. Tú sabes que el per cápita del régimen contributivo es 1.683 pesos con 80 centavos. Sí. Pero el per cápita en el régimen subsidiado es 329 pesos, creo que... sí, 329 pesos. Es como está más o menos actualmente, sí. Se estableció ese per cápita, Esteban, de 329 pesos, inferior al del régimen contributivo. ¿Por qué? Porque el Estado le paga los salarios a los médicos de los hospitales públicos, es el Estado. Mientras tanto que la clínica privada se lo pagan ellos, la clínica. El Estado es que pone los centros médicos del sector público. El Estado es que pone los equipos. La estructura, los equipos, todo. Entonces quiere decir que la esencia del seguro de régimen subsidiado es que los pacientes de régimen subsidiado sean atendidos en los hospitales públicos, no en la clínica privada. Por eso se estableció, reitero, un per cápita de 329 por eso, pesos. Exactamente, por eso es más bajo. ¿Por qué? Porque hay la diferencia, bueno, la cubre el Estado a través de la infraestructura del sistema de salud público. Exactamente. Eso, es para eso. Entonces, ¿cómo que van para el sector privado? O sea, no se justifica. Eso no se justifica. No se justifica. No se justifica. Reitero, solamente cuando los hospitales públicos no pueden ofrecer el servicio, debe de contratarlo a ARS Senasa en el sector privado. Por eso decíamos al principio del programa que entonces lo razonable sería que cuando tú revisas las estadísticas te digan, bueno, mira, de los pacientes de régimen subsidiado, el 5% de los servicios fueron en clínica privada. Eso uno dice, bueno, eso es razonable. ¿Por qué? Porque esa proporción es lo que pudiera decirse que en los hospitales públicos no había los equipos o la disponibilidad para poder atender tal o cual procedimiento. Ay, se lo hicieron en una clínica privada. Pero no el 70%. O sea, el 70%. Quiere decir que solamente el 30% de la gente que fue a recibir atención médica de régimen subsidiado, de la gente que fue a recibir atención médica en el régimen subsidiado, solamente el 30% fue a hospitales públicos y el 70% fue a clínica privada. Eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Ahora, eso está ocurriendo no en términos reales, sino en términos contables. En términos contables que eso está ocurriendo. Porque tal vez cuando uno revisa la cantidad de pacientes que ciertamente fueron y la cantidad de procedimientos que realmente se hicieron, entonces uno se da cuenta, porque de lo que estamos hablando es del gasto del 70%, no precisamente de la cantidad de procedimientos, el 70% o el 30% en clínica privada o en el sector público. O sea que ahí hay mucho que revisar para poder corregir ese tipo de situaciones. Sí, yo me imagino que van a revisar todos esos contratos, sobre todo los contratos por paquete o por per cápita. Me imagino que lo van a revisar los auditores que están trabajando en ARS Senasa. Vamos a dar una pausa comercial nuevamente, Aristi. Cuando retornemos vamos a hablar también un poco sobre esta reciente resolución que emitió el Consejo Nacional de Seguridad Social, donde se están haciendo una transferencia de fondos de los fondos que tiene acumulada el seguro de riesgos laborales y ver también, porque eso también implica una parte que le van a mandar a Senasa. Y no sé si, bueno, si le van a inyectar recursos a una institución que todavía no está saneada, como que es medio contradictorio, pero vamos a hablar de eso cuando retornemos de esta pausa.